A mí me parece que para acertar en la elección afectiva es uno de los temas más importantes del amor. Dura muy poco tiempo, pueden ser de segundos a un par de años, a 3 años, pero es lo más importante en una relación. Porque si esto se hace mal, como decía el Quijote, quien no acierta en el casar no acierta en nada. Es decir, uno se equivoca, uno será completamente infeliz si se equivoca en la elección afectiva. Y en principio pasa una vez en la vida. Por lo tanto, cuando una persona te dice que se ha casado 4 veces, claramente ni siquiera con la rutina ha ido mejorando en la elección. Por lo tanto, ¿qué pasa con el tema de la elección afectiva? El primer paso, lo primero que pasa es que hay un sentimiento, una chispa, un flechazo, una revelación. Uno se queda ciego, se queda impactado, hay una atracción física, más en los hombres, psicológica más en las mujeres. Se descubre algo se ilumina dentro de nosotros, es una sensación incluso física. En España se dice el gusanillo, yo no sé si esto se dice aquí, y uno de repente tiene interés y dice, quiero conocer a esa persona, me interesa, tiene algo especial. Y entonces viene la segunda fase, que se salta el 90% de la gente, que es poner la cabeza, inteligencia. Este paso puede durar unos segundos, unos minutos, unas horas, unos días, unos meses o unos años. Pero esa cabeza, si uno se salta ese paso, probablemente se equivoque en muchas ocasiones. ¿Y a qué me refiero con poner la cabeza? ¿Me conviene? ¿Me conviene enamorarme de esta persona en la que claramente siento algo, pero no estoy locamente enamorada todavía, no ha dado tiempo, nos acabamos de conocer? ¿Me conviene enamorarme de esta persona? No, es un separado, tiene 3 hijos, bueno, está a punto de separarse, pero seguro que se separa por mí. Como me decía hace poco una médico de mi hospital, me llama un día, estaba yo de guardia, y me llama al busca y me dice, ¿puedes bajar un momento a urgencias y tal? Digo, bueno, esto será algo grave, 3 de la mañana. Y me dice, Marian, he encontrado al hombre de mi vida, me he enamorado locamente. Digo, esto es para las 3 de la mañana hoy. Y me dice, es un médico, es estupendo, es no sé cuántos, me empieza a contar. Dice, y encima está a punto de separarse. Y le digo, yo no me enfrascaría en esta relación. Y me dice, Marian, mira, es que es estupendo. Me ha dicho que es que gracias a mí por fin va a poder separarse porque él lleva mucho tiempo que no sé si separarse o no, pero gracias a mí va a realizar ese paso. ¿Cómo lo ves? Y digo, no me gusta. Hay hijos. Yo, si encima no está separado, yo no me metería en esta relación. Marian, es que tú eres demasiado exigente. Un año más tarde, sigue sin haberse separado, ella está destrozada y locamente enamorada. No puso la cabeza en el momento adecuado. Es decir, la cabeza hay que ponerla. Es que él es ateo y yo soy católica y a mí me importa mucho, pero bueno, yo le convertiré. Hasta que no hay una conversión exacta, no aventurarse. Porque luego uno lleva 10 años casado y dice, pues está a punto, pero todavía no se ha convertido, ¿no? Y hay temas que tiene que haber una claridad de ideas. Es que él quiere que me vaya a vivir a Australia y yo prefiero quedarme a vivir en Chile. Pues quizá no es la persona más adecuada para uno. Quizá cambiar completamente de continente, ¿no? O sea, pues eso hay que analizarlo, valorarlo, indagar, conocer a la otra persona. Hay que conocerse. Antes de caer locamente enamorado y no haber marcha atrás, uno tiene que tener un conocimiento de la otra persona y saber cómo es, cuáles son sus gustos, sus aficiones, su familia, qué tipo de familia tiene. Uno no tiene por qué rechazar a una persona por la otra familia, pero no olvidar que uno se casa con la familia del otro. Y entonces, no, es estupendo, pero tiene una familia, tiene una madre, bueno, ten cuidado. No habré visto yo gente que me ha dicho, llego a saber cómo era mi suegra y no me caso, por mucho que era maravillosa su esposa, ¿no? Entonces, como siempre dice el doctor, mi padre dice que el amor cuando llega puede ser muy ciego y cuando se va es muy lúcido, ¿no? En ese momento, donde bueno, da igual porque es que es un sentimiento, es que nunca he sentido algo igual. Y cuando la gente me dice eso, digo, ya hay la cabeza, ¿no? Y entonces cuando yo ya he valorado, he utilizado mi cabeza, mi inteligencia, he hecho pros y contras, digo, la verdad es que esta persona me conviene, tiene mis valores, encaja en mi proyecto vital, más o menos somos del mismo estilo de vida. Siguiente paso, pues a ver si me enamoro del todo de esta persona. Hay personas que les sucede que de repente dicen, es perfecto, pero no acaba de surgir la chispa, no sé qué pasa, que no. Pues uno ha llegado al segundo paso, pero no ha pasado al tercero. Es decir, tras ese análisis, uno dice, pues voy a intentar enamorarme. Y esto que les estoy contando puede todo pasar en una noche. Y uno en una noche lo conoce, tiene el flechazo, hace un examen exhaustivo, saca la lista de los tics, lo hace todo, dice, compensa, me conviene, no me ha mentido, no me ha engañado, me enamoro en la madrugada y al día siguiente digo, es este, ¿no? Pero generalmente dura un poco más de tiempo o hay que intentar que dure más tiempo. Y luego, intentar a veces yo a veces hay personas que me dicen,
he encontrado una persona estupenda para mí, pero no estoy enamorado. Y le digo, bueno, pues con lo mal que está el mercado, le digo, quizá te conviene fomentar esta relación a ver si surge el enamoramiento. Y quizá no tiene que ser tan flechazo como tú esperabas que fuera a ser. Y va a ser un enamoramiento de sentimientos y también muy de cabeza, ¿no? Hay distintas velocidades. A veces la mujer conoce a un chico por la noche y dice, uy, con este me caso. Y el otro todavía está pensando en que al día siguiente tiene una barbacoa con los amigos. Y ella va con una velocidad y el otro se agobia. Por eso yo a las mujeres les digo que no, aunque el día que conocieron a su marido ya vieron que iba a ser su marido, que no lo digan. Porque el hombre huye. Yo hace poco conocí a una chica, una amiga de unas amigas mías, que me dijo que había conocido a un chico que es muy amigo mío. Dice, sé que con este tío me caso. Y le dije, te pido por favor que no se lo digas. Este huirá en sentido contrario. Creo que podéis hacer buena pareja, pero no se lo digas. Efectivamente, empiezan a quedar y me dice, esta chica que me llama, pero no sé yo, si la noto muy interesada, probablemente no me guste. La llamé y le dije, deja de llamarle, no le escribas, no le contestes, no hagas nada. Ya están saliendo, ¿no? Pero que la mujer se apilla porque el hombre se agobia con facilidad. Y el cuarto paso, la voluntad. Es decir, empezamos por un sentimiento, utilizamos la inteligencia, volvemos al sentimiento y la voluntad. Como decía el doctor, la joya de la corona. Ponerle la guinda al pastel. Los sentimientos son un paisaje interior fluctuante. Uno no quiere todos los días igual a su madre. Uno se levanta un día y dice, mi madre es estupenda, pero hay momentos que uno dice, ay, mi madre, pues qué pesada es. Ay, mi madre, pues sí la quiero, pero hoy mejor no la llamo más. Y eso no significa que uno corta la relación con su madre y no vuelve a hablarse con ella. Uno a los hijos no siente lo mismo por ellos todos los días. Les quiere, pero un día que uno se enfada con un hijo porque le hace una gamerrada, no dice, este hijo mío lo tiraría un día por la ventana, ¿no? Pero le quiere y no tira la relación con su hijo por la ventana. Pues en las relaciones de pareja no puede ser todo idílico, porque los sentimientos hacia todo cambian constantemente. Uno se levanta un día y le encanta su trabajo y al día siguiente uno no lo puede soportar. Un día uno quiere a su jefe y al día no le puede soportar. Y uno no deja el trabajo porque un día no soporte a su jefe. Pues con la pareja, con el noviazgo, con el matrimonio pasa lo mismo. Hay días que uno está encantado y hay días que uno pues que no está tan encantado. Pero eso no significa que haya que terminarlo todo. ¿Por qué? Porque hay un deseo de luchar por esa relación. Uno pone la voluntad. Y amar es desear. Amar es una decisión que uno toma de yo voy a querer a esta persona para siempre, a pesar de que haya días malos, a pesar de que haya momentos complicados. Para esto hace falta dos cosas. A nivel, diría, psicológico, psiquiátrico. Uno, que la persona se deje amar, que sea, entre comillas, amable. Si una persona no se deja amar, por mucho que uno haga un esfuerzo, esa relación no puede funcionar. Y hay gente que no sabe amar o no sabe dejarse amar porque es un muro, porque es muy fría o porque, que es la segunda cosa, tiene un problema psicológico, un trastorno de personalidad, una inmadurez afectiva. Es una persona que no se sabe comprometer, que se agobia con facilidad, un obsesivo, un maniático. Y muchas veces en las parejas se observa que de repente empieza a haber muchos roces y nosotros, por ejemplo, vemos en nuestra consulta gente a la que hay que darle pautas muy concretas para intentar ayudar a que esa relación sea una relación fluida. Entonces, ¿yo qué recomiendo siempre a la gente al respecto? Saber qué busca uno. Es decir, yo tengo una buena amiga mía, muy buena, que en este último año ha habido 6 chicos que le han encantado y de los que teóricamente se ha enamorado. Y es una persona súper sensata, estupenda, a la que quiero muchísimo. Hace una semana me senté con ella en una mesa con un papel y le dije los nombres de los 6. Felipe, Miguel, Diego, Luis. Le puse los nombres y le puse las características principales de los 6. Le dije, no se parecen en nada. Creo que estás perdidísima en lo que buscas. Países distintos, religiones diferentes, trabajos que no tienen nada que ver, aficiones. Y le digo, me parece que lo único que sabes es que quieres un novio, pero no tienes ni idea de lo que quieres. O sea, que primera cosa que yo recomiendo, ¿qué buscas? Yo siempre que tengo un paciente soltero en la consulta, o una, le digo, ¿qué buscas? Encima tengo una lista de solteros e intento también luego presentarlos, ¿no? Aprovecho, ¿no? Y tengo mi pequeña lista de Excel mental, donde pues cada vez que tal, digo, este encaja con cada... Y bueno, no, por ahora no se me ha dado mal, ¿no? Ya llevo 2 en este año y entonces estoy como muy orgullosa, ¿no? Pero yo lo primero que hago es ¿qué buscas? Pero sobre todo no por saberlo yo, que bueno, está bien que yo lo sepa, sino porque él me dice, pues la verdad es que no sé qué busco. Es muy duro no saber lo que uno busca, no saber lo que uno quiere en la otra persona. Que si quiere una persona religiosa, quiere una persona con valores, quiere una persona, como les contaba anteriormente en la conferencia anterior, esta chica modelo que ha puesto un anuncio y ha dicho, busco multimillonario, soy guapa y estupenda, ¿no? Supongo que lo habrán leído. ¿Y qué le ha contestado?
Yo como multimillonario, empresario y economista, tú eres un valor que va a ir cayendo con los años y yo voy a ir subiendo con los años porque voy a ir ganando más dinero. Por lo tanto, mi pacto es que te alquilo durante los años en que valgas la pena y luego te dejo, ¿no? Bueno, hay una cosa que está clara, lógicamente súper en contra, ¿no? Pero los dos tienen claro lo que buscan. O sea, ¿qué buscamos? ¿Busco un tío con dinero? Pues me voy a la puerta a un banco. ¿Busco un tío religioso? Quizá me tengo que ir a la puerta a una iglesia o quizá entrar. Si yo busco a un tío universitario, a un tío profesor o a una persona de un tipo de ambiente, a un chico deportista, saber qué buscamos. Características interiores y exteriores. Educar a los hijos en ser selectivos. Cuando la gente me pregunta, ¿usted cree que existe o tú crees que existe el hombre de tu vida o la mujer de tu vida? Yo siempre digo lo mismo, depende del grado de exigencia que uno tenga. Para una persona que todo vale, no hay un hombre en la vida, hay cientos de hombres de su vida. Para una persona exigente, hay una persona con la que encajará al 100%, habrá 20, 30 personas con las que encaje un 90% y poco a poco como un triángulo. Y todo depende del grado que uno tenga de exigencia. A pesar de que uno vaya cumpliendo años y uno se empiece a agobiar porque parece que se pasa el arroz, como se dice en España, que no sé si se dice aquí igual, que parece que pasa el tiempo y no hay la barrera de los 30, hay la barrera de los 35 y de repente uno empieza a bajar el listón y entonces de repente empiezan a entrar, bueno, ya entran los separados, entran los divorciados, los que tienen hijos, bueno, está casado y está a punto de separar, y entonces lo que nunca hubiese entrado empieza a entrar, porque uno ya dice, bueno, tengo que bajar el listón porque si no me quedo soltero. Uy, quizás mucho mejor, ¿eh? En los tiempos que corren. ¿Cuánta gente que se intenta casar en el último minuto de penalti al final, a los 35, 36, 37, 38 con el primero que pasa y de repente 4 años más tarde, pues no nos conocíamos del todo bien, era muy maniático, yo no me dejé, tal, y se sufre muchísimo en ese momento. O sea que cuando una persona ha tenido las ideas claras de lo que busca y no ha encontrado algo, no agobiarse. Hace 3 meses o 4 que estuve en México, de una conferencia de niñas de un colegio, eran como 1000 niñas entre 14 y 16 años, sobre el tema de cómo enamorarse a esta edad y no morir en el intento. Bueno, pues unas 30 niñas me escribieron y me preguntaron, es que no encontramos a nadie con nuestros valores y nos quedaremos solteras. ¡15 años! Digo, buf, todo lo que les queda, digo, no hay que agobiarse tan pronto. Digo, a partir de los 40 podemos agobiarnos un poco, pero a los 15, ¿y si me quedo soltera toda la vida porque no encuentro a nadie que...? Digo, es muy pronto para agobiarse, ¿no? Tercera recomendación que yo daría, evitar probar. No es cuestión de, bueno, voy a probar con este porque si no pruebo, porque si pruebo quizás surja. A mí no me encanta, pero es un buen momento porque es una experiencia y quizás luego surja el amor. ¿Cuál es el problema de probar? Que uno se encariña y es muy difícil cortar una relación cuando hay cariño. Que no enamoramiento, pero sí cariño. Yo tengo una amiga mía que cuando estaba con un chico me decía, Mari, no estoy enamorada, pero ¿cómo corto ahora? Si es que ¿cómo voy a cortar? Si es que ya que quiero tanto a su familia, me tratan también cuando voy a comer a su casa y ahora voy a destrozar a su madre. Y así seguimos. Lleva sin estar enamorada desde que empezó, pero hay tanto cariño que, María, yo soy incapaz de cortar, ¿no? Por eso yo muchas veces digo, cuidado con el tema del probar, que luego toda ruptura, dolor, mucho llanto, mucho Kleenex, mucho momento de tristeza. Tener cuidado con esto, ¿no? 4. Trabajar la voluntad en todo. Es decir, cuando uno empieza, desde el primer momento, detalles pequeños. O sea, queriendo agradar a la otra persona constantemente. Decir, ¿qué puedo hacer para hacerla feliz? Explicaba antes, uno de los temas más importantes para que una relación funcione es conocer cómo es la otra persona. Y cuando digo la otra persona me refiero, 1, los hombres y las mujeres no son iguales. Daba un ejemplo muy divertido. En España hay un monólogo que se llama El Cavernícola, que les he explicado antes, que no ha llegado a Chile por lo que me han dicho, en el cual es un señor que hace un monólogo que explica cómo era el hombre de las cavernas y la mujer de las cavernas. Entonces decía, el hombre de la prehistoria solo hacía una cosa, salir a cazar. El hombre del siglo XXI hace una cosa, salir a cazar. La mujer de la prehistoria salía a recolectar florecillas, información del viento, las lluvias. La mujer del siglo XXI sale y saca todo tipo de información allá donde quiere, ¿no? Es decir, el hombre y la mujer son distintos. El hombre necesita sentirse valorado en una relación. La mujer necesita sentirse querida. El hombre necesita sentirse necesario. La mujer completamente amada. El hombre, cuando está mal, se aísla,
necesita su soledad, sus minutos, pensar lo que ha pasado. La mujer cuando está mal necesita hablar, 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 hablar. Entonces, los hombres cuando ven mal a las mujeres, en muchas ocasiones las dejan solas para que piensen como ellos harían y la mujer piensa que el hombre ya no la quiere. Entonces se produce un problema de comunicación enorme y a veces basta con decirle al hombre, déjale que hable. Que hable. Da igual, tú escucha, durante 7 horas si hace falta, pero la mujer se siente comprendida. Y el hombre, si le preguntan 14 veces qué te pasa, es que no lo quiere contar porque es que no sabe. Y los hombres y las mujeres son distintos y hay que aceptarlo y hay que conocerse. Yo siempre he pensado que si no me iba bien lo de la psiquiatría, montaba, como decimos en España, un chiringuito para enseñar esto a los hombres y a las mujeres para que las parejas funcionasen, ¿no? Como quinto tema hablaría del tema de la sexualidad, ¿no? Que me parece un tema súper importante. La sexualidad hoy en día está banalizada, y más en las relaciones entre los jóvenes, en todas partes. Parece mentira que cualquier anuncio de lo que sea, de coche, de perfume, de floristería, de jardinería, de lo que sea, tiene que tener un contenido sexual, si no parece que no vale la pena, ¿no? A mí esto es un tema que siempre me ha parecido importante y más después de toda mi experiencia en Camboya. Uno de los días que yo estaba en uno de los burdeles, yo cuando llegaba al burdel, yo pagaba la habitación que tenía, una de las habitaciones, yo pagaba el precio y pagaba por todas las niñas. Les voy a contar una anécdota en la que había 15 niñas sentadas, ¿no? Y ellas estaban pintadas, preparadas para los clientes. Y delante estaban siempre el proxeneta, el chulo del burdel, y la madame, que es como la que se encarga de las niñas. Y ese día me acompañaban 2, entre comillas, enfermeros, que eran 2 guardaespaldas, porque claro, como comprenderán, yo iba a aparecer sola por esos lugares. Y entonces, bueno, yo había aprendido un poco Khmer, que es la lengua de allí, y llevaba una traductora. Y entonces, de repente, pues me quedo hablando solas con una niña y le digo, ¿desde cuándo estás aquí? Me dice, desde que tengo 10 años. Y le digo, ¿y cómo te sientes? Y dice, yo a veces envidio la suerte que tenéis las mujeres de los países ricos que podéis elegir con quién tener vuestra primera relación sexual. Porque yo habré pasado por aquí 500 o 1000 clientes, pero el que todas las noches sueño y tengo y más me marcó es el primero, ¿no? Y a mí esto me hizo que pensar. Hoy en día que se intenta, especialmente en Estados Unidos, banalizar la primera relación sexual, que hay que perder la virginidad ya, porque es una cosa que hay que perderla lo antes posible. Ha salido un estudio en las universidades americanas que como el sexo se ha convertido en algo tan de usar y tirar en las universidades, que todo el mundo lo tiene constantemente, que la gente se deprime. Y entonces, como los americanos son así y pasan de un radicalismo al otro con una facilidad pasmosa, ahora se está empezando a lanzar un movimiento en Estados Unidos y es no mantener relaciones y aprender a esperar. Porque se ha visto que la gente joven está en la cantidad de relaciones esporádicas sin compromiso que tiene, que haciendo estudios, no sé si es a 20.000 estudiantes, sensaciones de vacío, ideas de suicidio, tristeza. Es decir, se ha perdido la dignidad del ser humano en el ámbito sexual, se ha convertido en un objeto completo de placer y se ha quedado vacío. Y entonces ahora, decía otro día una señora, una científica que ha publicado este estudio, decía, yo recomiendo lo contrario, que la gente se empiece a querer y a valorar, que este amor de usar y tirar no se puede. Uno no puede tener buscar una relación sexual en estos noviazgos esporádicos. Me decía una paciente que tengo, hace como 2 años me viene una chica muy guapa a la consulta y me dice, vengo porque me acaban de dar de alta por una pancreatitis en el hospital y me ha dicho mi médico de digestivo que mi problema es psiquiátrico, que yo tengo pancreatitis por un problema psiquiátrico. Digo, bueno, vamos a ver de qué se trata. Y empiezo a hacer la historia de la paciente y me cuenta que ella, cada vez que tiene un novio, le dice al chico, bueno, cada vez que se empieza a salir con un chico, le dice, no quiero compromiso, no te preocupes, me tienes para lo que quieras. Si quieres que mantengamos relaciones, las mantenemos. Si quieres tal, no quiero que te agobies, solo lo que tú quieras cuando quieras. Y que luego, pues el chico, después de haber mantenido una serie de relaciones sexuales con ella, llevarla un día a cenar, tal y cual, pues al cabo de 1 mes, 2 meses, 3 meses, la deja. Y entonces ella se deprime y a ella lo somatiza en una pancreatitis y acaba ingresada en el hospital. Y llevamos 6 pancreatitis. Y entonces me dice, creo que tengo que cambiar mi manera de tratar a los chicos, ¿pero qué hago mal? Si yo les digo que pueden hacer lo que quieran conmigo. Luego, a partir de ahora, mientras seas mi paciente, no puedes mantener relaciones sexuales sin mi consentimiento. Y me dice, entonces nunca volveré a tener novio. Digo, bueno, ya veremos. Entonces es de las que he puesto de solteras en mi Excel mental, que es una de las que tengo ahora emparejadas con uno, ¿no? Pero
Y entonces le empiezo a explicar el porqué y me dice, pero María, lo que tú me dices es que cambia toda la visión que yo tengo de la mujer. O sea, todas mis amigas, todo el mundo, si tú no le dices que sea un chico esa misma noche, ya piensan que eres una tía rara. Digo, quizás eres una tía que te valoras, una persona que tienes un grado elevado de ti misma. Entonces, yo recomiendo a todo el mundo saber esperar. Saber esperar al momento, a la persona. Los grandes arrepentimientos. Antes me preguntaba alguien en una de las preguntas que se ha habido en el coloquio, esta gente que se siente tan culpable cuando rompe una relación, cuando uno indaga en consulta sentado con un papel y entrando ya en la intimidad, en el cuarto de máquinas de la otra persona y le dice, ¿por qué te sientes tan mal con ese primer novio o esa primera novia o tal? Le di algo que no le quería haber dado, me precipité en esto, hice cosas que no debía haber hecho. Y todo eso aflora. Lo que pasa es que la sociedad que vivimos, que es la sociedad de las prisas, todo esto se aplaca para no pensar, ¿no? Y entonces lo importante es seguir. Y si te dejan, vete a Cuba, porque hay unos cubanos estupendos, o unas cubanas. Entonces es muy importante que cada uno tenga una sexualidad sana, bien ordenada dentro de su cabeza y sepa hasta dónde quiere llegar, por qué quiere llegar, qué está bien o qué está mal, qué le hace sentir bien o sentir mal. Hoy en día se está viendo que la gente que ha recibido abusos sexuales en la infancia, que son unos porcentajes altísimos. El año pasado yo estuve trabajando en Londres en un hospital y vi muchísimos pacientes y yo siempre, es un tema que yo al cabo de unas consultas lo pregunto y tal, cuando veo que hay cosas raras. Y me dijeron que oficialmente en Inglaterra un 20% de la gente ha sido abusada en la infancia. Y es un 20% reconocido, o sea, que doy por hecho que es mucho mayor, ¿no? Bueno, pues este abuso siempre sale a lo largo de la vida, en forma de depresiones, bueno, hay estudios que explican que incluso hipertensión, diabetes, depresiones recurrentes, enfermedades de todo tipo, la gente se agría, tiene problemas. Y les cuento una última anécdota para que luego puedan hacer preguntas. Hace unos meses empezó a venir a la consulta una paciente que trabaja en un ministerio, que le va muy bien, tiene su marido, tienen 2 hijos suyos del matrimonio y 2 adoptados, y viene él porque tiene mucha ansiedad, luego la trae a ella y le empezamos a preguntar a ella y entonces empieza a reconocer que se lava las manos 30 veces al día, que limpia las sábanas y las lava una y otra vez, que si la chica de servicio que trabaja en la casa toca la ropa del niño más pequeño, la vuelve a poner en la lavadora, que necesita comprobar todo 1000 veces, bueno, lo que nosotros en psiquiatría llamamos un trastorno obsesivo-compulsivo. Y le explico que tiene un trastorno obsesivo-compulsivo, le cuesta mucho aceptarlo, dice que lo normal es lavarse 30 veces las manos al día, que eso no es un problema, que si el gas y si no sé qué, y no lo quiere reconocer. Y en un momento dado yo ya empiezo a indagar y digo, explícame pues, cómo fue tu infancia, y me cuenta que a los 15, 16 años tuvo un novio. Él quería mantener relaciones, ella no sabía si sí, si no, no estaba segura, él la convenció. Ella nunca estuvo a gusto en las primeras relaciones sexuales con este chico y que desde ese día se siente tan sucia que se necesita duchar al menos 5 veces al día. Y averiguamos con toda una historia que todo empieza ahí. Ella ahora tiene un TOC súper establecido, un trastorno obsesivo-compulsivo muy establecido, pero todo empieza a raíz de un novio en el que no estaba segura y a raíz de ese momento se ducha todos los días, ¿no? Aparte de la medicación, las pautas de conducta, está mejorando mucho, pero el origen viene sin ella tener ni idea a los 15, 16 años. Por lo tanto, la sexualidad es un tema muy importante que no hay que dejar atrás. Bueno, para terminar, para que puedan ustedes hacer todas las preguntas que quieran, aprovechando que es el último día que está aquí el doctor, la elección con prudencia, tener las ideas claras, pero mucha prudencia. La atracción a veces es tan fuerte que nada puede frenarlo. Por lo tanto, ir educando esa inteligencia y esa voluntad. Uno sabe educar la vista, la atracción, el impulso, saber, ¿no? Porque si uno lo aprende a educar desde joven, cuando uno de repente lleve 20 años casado y aparezca esa secretaria estupenda que siempre aparece de repente cuando uno está en la crisis matrimonial, que uno sepa controlar ese impulso que uno tiene. Y para terminar, decir que en el fondo de cada persona hay tesoros escondidos que solo el amor revela. Por lo tanto, es importante darle a ese amor una gran oportunidad.